Bien, en esta nueva unidad, que es la 5, vamos a ver los convertidores de directa a alterna, aquellos circuitos electrónicos de potencia que van a tomar una señal de corriente directa, normalmente es un voltaje de corriente directa constante, y lo convierten en una señal senoidal de corriente alterna para poder utilizar, o lo más parecido pues a una senoidal, para poderlo utilizar con cargas de corriente alterna. Entonces, ustedes imaginarán la cantidad de aplicaciones que tienen este tipo de convertidores porque el rango de equipo que utiliza corriente alterna pues es enorme. Típicamente se alimentan ya sea con una fuente rectificada, monofásica o trifásica, o con un banco de baterías, o con celdas de combustible, que hoy están muy de moda también, o con sistemas fotovoltaicos, que también están muy de moda. Entonces, cualquiera de esas fuentes es lo que típicamente vamos a encontrar nosotros que sirve de alimentación para los inversores. Y a la salida, pues yo puedo tener una fuente de voltaje monofásica, trifásica o de múltiples fases, polifásica. ¿De qué depende? Depende de la configuración que yo tenga de mi circuito y va a depender también de la estrategia de control que yo vaya a aplicarle al mismo. Dentro de las estrategias de control justamente, pues encontramos la onda cuadrada optimizada, senoidal PWM, bipolar, unipolar, etcétera. O sea, es una gran cantidad de algoritmos que han ido surgiendo y que siguen surgiendo año con año para mejorar la calidad de la señal, mejorar la potencia que se le extrae al convertidor, aumentar la eficiencia. Todo eso es lo que nos va a interesar cuando nosotros hagamos el cálculo, ay Dios, el cálculo de las fuentes inversoras, es decir, de los convertidores que son inversores. Dentro de los tipos vamos a encontrar principalmente dos categorías. Los inversores que se alimentan con una fuente de voltaje constante, que en inglés los vamos a denominar VSI, Voltage Source Inverter, y los CSI, los inversores que se alimentan con una fuente de corriente constante. Ahí aparecen como si fuera una tercera categoría los inversores multinivel. En realidad, los multinivel son una categoría de los inversores de fuente de voltaje, los VSI. Entonces, bueno, pero tienen una característica especial que vamos a ver más adelante y por eso merecen una mención aparte. Entonces, digamos que de estos dos tipos de voltaje y de corriente, el 90% de las configuraciones son inversores con fuente de voltaje y la minoría son inversores con fuente de corriente. Sí existen, sí se usan, pero la gran mayoría son inversores que utilizan una fuente de voltaje constante. Dentro de cada una de esas categorías vamos a encontrar su versión monofásica, trifásica o polifásica. Entonces, si nosotros vemos primero los inversores con fuente de voltaje monofásicos, que son los más sencillos, lo que vamos a encontrar es esto, muy simple. Es un par de transistores conectados en serie entre ellos, Q1 y Q2. En el punto de unión de los transistores voy a conectar mi carga y en el otro extremo de la carga voy a tener un punto de unión de dos capacitores. Este capacitor de aquí y este capacitor de acá están también conectados en serie y están alimentados con mi fuente de voltaje constante. Entonces, ¿por qué se utilizan dos capacitores en serie? Bueno, lo que hacemos es utilizarlos como divisor de voltaje. ¿Se pueden sustituir por dos fuentes diferentes de la mitad del valor de la fuente? Sí, también. Aquí el objetivo es tener un voltaje 1 y un voltaje 2 constantes y que pueden la suma de los dos llegar a ser el voltaje de alimentación general. Y mi carga va a estar conectada entre el punto neutro de esos dos, es decir, el punto de contacto de los dos capacitores,
o de las dos baterías, si así lo quieren ver, y el otro extremo en el punto de unión de los transistores de potencia. Entonces, aquí una de las reglas principales es, yo voy a estar activando y desactivando de manera alternada mis transistores. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Cuando yo cierro Q1, lo activo y dejo abierto Q2, esta carga va a quedar en paralelo con este capacitor. Y aquí me va a aparecer, más o menos con esta polaridad, el voltaje del capacitor 1, si queremos llamarle así. Digamos que este es V1 y este es V2. Entonces, lo que yo voy a estar observando, si yo conecto un osciloscopio en mi carga, entre los dos extremos de mi carga, pues lo que voy a estar observando es mi voltaje 1 durante el tiempo que Q1 esté operando y Q2 esté apagado. En el siguiente periodo de tiempo, yo apago Q1 y cierro Q2 y observen que ahora está conectado en paralelo la carga con el capacitor V2. Pero no solo eso, sino que también me cambia el voltaje, la polaridad del voltaje porque queda conectado en la polaridad inversa. Positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Y entonces yo aquí voy a tener mi segundo voltaje V2. Negativo. Negativo con respecto a la referencia que estoy usando para mi carga. Y así voy a estar alternando la secuencia de pulsos. ¿Qué es lo que obtengo? Pues si ustedes observan, estoy obteniendo un tren de pulsos cuadrado que va de V1 a V2, positivo y negativo, y me dicen que esto ya se puede considerar corriente alterna. Ya está operando como inversor. ¿Por qué decimos que es corriente alterna? Bueno, habrá que entender cuáles son las características que definen a la corriente alterna. Entonces, si yo graficara la típica corriente alterna que tenemos de la red eléctrica, pues yo tengo una onda senoidal. Y esa onda senoidal va a tener una amplitud, pico máximo de voltaje, positivo y negativo, normalmente simétrico. Va a tener un periodo, que no es otra cosa más que el inverso de la frecuencia. Y va a tener una fase, que en este caso pues es cero. Y obviamente los ciclos alternados positivos y negativos, de manera simétrica. Entonces, si yo considero estas características que acabamos de describir para la onda senoidal, voy a observar que esta onda cuadrada también los tiene. Tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo. Tiene amplitud, aquí está, más BI menos BI. Tiene periodo también, aquí. Aquí está su periodo y aquí se vuelve a repetir. Es decir, que cada cierto tiempo se repite la forma de onda. Entonces, en principio, es una onda periódica, no senoidal, pero sí está alternando sus ciclos positivos y negativos. Entonces se puede considerar corriente alterna. La corriente alterna no nada más tiene que ser senoidal. Puede ser cuadrada, triangular, etc. Entonces, en este caso, esta configuración me dice, yo te puedo entregar corriente alterna con dos transistores, dos capacitores y una fuente. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, vamos a ver que la calidad de la corriente alterna, pues no siempre va a ser la ideal porque si yo conecto aquí a esta salida en lugar de una carga que sea una resistencia, conecto, por ejemplo, un motor de corriente alterna, pues va a tener una gran cantidad de distorsión y se va a sobrecalentar y va a tener ciertos detalles que son indeseables. Entonces no siempre nos va a convenir
utilizar esa corriente alterna. Si ustedes se van a las versiones comerciales de los inversores, los que venden, por ejemplo, en Samsung, vamos a ver si encontramos uno aquí en internet, miren. Este tipo de inversores, por ejemplo. Vamos a poner este. Estos normalmente ustedes los van a encontrar de este tipo y se fijan que tienen su entrada. Me le cambio el color porque no alcanzo a ver. Tienen su entrada que es para el encendedor, la toma del encendedor normalmente, o una entrada de corriente directa que tengas en el vehículo, pues es la fuente de corriente directa constante que te pide. Y de este lado se supone que me va a entregar corriente alterna. ¿Cuál es el detalle? A ver, pues miren, vamos viendo. Aquí está la entrada, así es normalmente como se conecta. Y aquí ustedes tienen la salida que se supone que es alterna, conectan el cargador de su celular y lo pueden cargar, pueden conectar cualquier carga que requiera corriente alterna regulada, la pueden conectar aquí. Pero si nosotros analizamos a detalle las características de ese inversor, aquí no lo dice, por ejemplo, pero si nosotros nos los lleváramos al laboratorio, lo que estaríamos viendo que entrega este tipo de inversores comerciales tan baratos va a ser esto. La onda cuadrada. Y tú dices, a ver, espérame, yo voy a conectar mi celular o el cargador de mi celular a esta cosa y funciona. Pues sí, porque tu cargador del celular adentro es un rectificador. Y entonces el rectificador realmente no le importa si tú tienes una onda senoidal o una onda cuadrada, con que tengas la variación de polaridad, con que tengas amplitud y con que tengas un periodo definido, que sea periódica tu señal, que se repita cada cierto tiempo, pues él ya lo toma como corriente alterna. Tu rectificador, y ustedes harán la prueba, no requieren necesariamente que le llegue una onda senoidal. Te puede rectificar ondas cuadradas, ondas triangulares. Es un diodo o un puente de diodos. Y después lo filtras con capacitores, inductores y todo, y le entregas al teléfono corriente directa regulada. Así de simple. Esto lo usamos pues cuando no podemos desarrollar o implementar un chopper, que normalmente sería la versión o la opción más lógica. Tienes corriente directa y quieres entregar corriente directa, pues utiliza un chopper. Pero cuando tú quieres entregar corriente alterna, porque así te conviene, pues entonces utilizamos el inversor. Y en el caso aquí del ejemplo que nos ponen de utilización, pues realmente no es tan crítico. Aquí al cargador este que tenemos aquí, le vale gorro adentro si tú le entregas senoidal o triangular o cuadrada. Él la va a rectificar de todas maneras. No se preocupe. Pero no todas las cargas se van a comportar así. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien. Cuando yo tengo esta configuración, ya es más universal, le vamos a llamar puente H, que ya lo habíamos visto en los choppers de 4 cuadrantes. Entonces yo puedo tener un chopper con 4 transistores, mi carga conectada entre los dos brazos del inversor. Brazo le llamamos a estas secciones de 2 transistores en serie. Este va a ser el primer brazo y este va a ser el segundo brazo. Entonces, cuando yo tengo
a mi carga conectada entre los dos brazos del inversor y tengo una fuente ya no dividida, sino completa, la fuente de corriente directa, se dice que tengo una configuración universal de un inversor monofásico. Es la más común, por así decirlo. Y el principio de operación sigue siendo equivalente al que vimos hace un momento. Yo lo que hago es cerrar Q1 y Q3 y observen que a la hora que cierro Q1, voy a trazar aquí por dónde estaría llegando la corriente. Viene por acá, cruza la fuente, perdón, la carga y se cierra aquí. Entonces me queda una polaridad más menos del voltaje de salida. Después abro Q1, se suspende la corriente por aquí, abro Q3, se suspende la corriente por acá y cierro Q2 y Q4. Y entonces ahora la corriente viene por acá, sale por acá y llega otra vez a negativo. Y entonces ahora lo que observo es una inversión en la polaridad de mi voltaje de salida. De manera que si yo grafico la forma de onda en mi carga con respecto al tiempo, pues también voy a tener pulsos cuadrados. Se supone que simétricos. Entonces tengo el mismo comportamiento, pero con 4 transistores, 2 brazos y una sola fuente. Ya no necesito capacitores para dividir el voltaje. Y es lo que tenemos más o menos aquí. Si ustedes observan, aquí en ORCAD yo tengo mi carga, que es 1 kilo ohm. Tengo mis dos brazos, el brazo 1 del inversor, el brazo 2 de este lado. Y los transistores M1 y M4 van a estar activándose al mismo tiempo y de manera alterna a M3 y M2. Y la fuente, pues es una fuente de corriente directa constante de 100 volts en este caso. Entonces yo aquí puedo decir, ok, ¿cómo genero corriente alterna, cuadrada pues, con la frecuencia que a mí me interesa? Por ejemplo, yo quiero generar a 60 ciclos por segundo una corriente alterna. ¿Cómo le puedo hacer? Entonces lo que tengo que hacer es decir, ok, tú quieres que este pulso así se complete en 60 ciclos. O sea, en un segundo tengo 60 ciclos. Entonces aquí yo tendría 1/60. O lo que es lo mismo, 16.66 milisegundos. Para lograr eso, pues nada más tengo que entender en el primer pulso aquí en activo, habíamos dicho M1 y M4, y después de 8.33 milisegundos, activo a M3 y M2 y abro M1 y M4. Y entonces ya obtengo el ciclo negativo. Entonces más o menos es lo que vamos a hacer aquí con estas fuentes. Si ustedes observan, déjenme ponerlo más para acá. Adiós. Yo a todas les voy a poner la misma configuración. Son 15 volts para activar a mis transistores. El ancho del pulso 8.33 milisegundos. Todas. Y el periodo de un ciclo completo ya habíamos dicho que era 1/60.
1 sobre 60 Hz, pues son 16.66 milisegundos. Entonces, como V1 y V4, que me activan M1 y M4, se tienen que activar de manera inmediata, pues le pongo TD igual a 0. Es decir, le estoy diciendo, no te tardes nada en activar. Pero me dicen que M3 y M2, que se activan con V3 y V2, no tienen que estar encendidos porque si no pongo en corto la fuente. Entonces voy a tener que modificar este parámetro de aquí, TD, de esas dos fuentes para que no se ponga en corto al mismo tiempo que V1 y V4. ¿Cuándo voy a activar M2 y M3? Pues después de 8.33 milisegundos. Entonces aquí le voy a poner 8.33 milisegundos. ¿Okay? Los tiempos de subida y bajada del pulso, pues realmente son los mismos que ya habíamos estado usando, 1 nanosegundo para todas las fuentes. Ahí no hay que buscarle ya demasiado. Queremos que sea un pulso cuadrado, entonces no queremos que se tarde prácticamente nada en subir y bajar. Y listo, se supone que ya tengo mi inversor completo para poderlo simular. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es decirle a OrCAD que me haga la simulación durante, si son 16 milisegundos, pues unos 10 pulsos, 66 milisegundos, me va a dar 10 ciclos completos. ¿Ok? Entonces vamos a correr la simulación. Y esperamos 3 horas a que OrCAD se le ocurra responder. Está muy lento esto. Bueno, en lo que se destraba, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que he estado explicando? ¿Sí les queda claro? No, esto ya no responde. Pues una idea, pues hay. ¿Dónde está OrCAD? Aquí estás. Ok. Déjenme correr de nuevo esta cosa. Pues sí, está muy lento esta cosa. Ok. Bueno, de todas maneras, después editamos el video. Ok. Me cambió otra vez todo. Voy a volver a poner aquí. 8.33 milisegundos. Y el TD de estas está en 8.33 milis. ¿Verdad? 166, está bien. Vamos a guardarla para que ya no cambie. Ok, entonces ahora sí, vamos a ver si ahora sí quiere correr. Ya, parece que ya quiso. Entonces, si ustedes se fijan, déjenme hacer un ajuste de la escala. Vamos a ponerle 20 milisegundos. Será más gruesa la curva.
Entonces, lo que yo estoy teniendo, este es un primer ciclo. Hasta aquí. Ay, Dios. Hasta aquí son 16.66 milisegundos. Y entonces yo observo mi ciclo positivo y mi ciclo negativo acá. Más BCC y menos BCC. Va de 100 a menos 100. Esa es la forma de onda de voltaje que le estoy aplicando a mi carga. Y entonces lo que yo quiero también es decir, ok, pues yo estaba esperando algo así. Una onda senoidal muy bonita. Ay Dios, así. Pero estoy obteniendo una onda cuadrada, que es la verde. ¿Qué tanto se desvía de esa característica? ¿Qué tan diferente es la calidad con respecto a una senoidal? Pues es lo que me va a interesar medir. Y entonces, lo que vamos a hacer es un análisis a través de las transformadas de Fourier. Aquí en ORCAD, ustedes tienen esta función que es FFT, donde gráficamente a ustedes les da ya las componentes que ORCAD calcula de armónicos, componentes de Fourier, pues, que tiene su señal. Si ustedes observan, la onda cuadrada tiene la fundamental, que es la que me interesaría a mí, que es como si fuera una onda senoidal pura, de 60 ciclos por segundo. Se supone que esto está a 60 Hz. Y luego tengo otra aquí, otra componente bastante grande. Y luego tengo otra acá, y luego tengo otra acá, y así van disminuyendo de amplitud, tal y como me dice la teoría de Fourier. ¿Cuánto vale cada una de ellas en frecuencia y en amplitud? Pues lo puedo ir midiendo. Ustedes se fijan, yo aquí tengo el máximo prácticamente en el máximo prácticamente en 60 Hz, 60.2, y en amplitud me dice que vale 126.56 volts. Pero a esa se le va a ir sumando distorsión. Cada una de estas es una distorsión indeseable con respecto a una senoidal pura. Si yo analizo una senoidal pura, pues tendría nada más la fundamental, ¿verdad? Miren, vamos haciéndolo, vamos poniendo aquí una fuente senoidal. Con la resistencia de 1 kilo. Entonces las voy a conectar. Le pongo la tierra para que no haga gestos ORCAD. Offset 0, la amplitud voy a poner 100 volts y la frecuencia 60 Hz. Y lo voy a medir. Entonces se fijan, la senoidal pura, déjenme hacer un ajuste, sería la roja. Déjenme hacerla más gruesa. Y esta también más gruesa. La verde es la que yo estoy generando. La roja es lo que yo deseo. Una senoidal pura. Cuando yo le digo a Fourier, a ver, hazme el análisis, hacemos zoom hasta 2 kHz para ver las principales componentes. Observen que la senoidal tiene una sola componente, a 60 Hz justamente. Y ya de ahí, el resto está en ceros.
Digan, no aparece ninguna armónica en la senoidal, que es la roja, porque es una senoidal pura completamente. Y el análisis de Fourier me dice que cuando es una senoidal, pues no debo de tener ninguna componente armónica. En cambio, lo que yo sí observo es que la onda cuadrada que estoy generando, que supuestamente es onda, quiero que sea onda senoidal o lo más parecido a, tiene un montón de componentes armónicas. Y esas son las indeseables. Y van variando de frecuencia y de amplitud. Entonces yo las puedo medir. Me voy a esta otra componente y si ustedes se fijan, me está diciendo que está en 180 Hz. Y la fundamental estaba a 60. Entonces, la está multiplicando por 3, es mi tercera armónica. Bueno, ¿y la segunda? No, la segunda no aparece. La segunda tendría que estar a 120. La cuarta tampoco aparece. Pero sí te aparece la quinta armónica. La quinta armónica, pues tendrá que estar a 300 Hz. Eso es lo que yo voy a estar viendo en cada una de mis componentes armónicas. Me voy acá y se fijan, efectivamente está a 300 Hz. Que es 60 por 5, mi quinta armónica. Entonces lo que yo estoy observando es que las componentes que aparecen en mi análisis de Fourier es la tercera, la quinta, la séptima, la novena, onceava, etc. Es decir, son todas las componentes armónicas impares las que me están causando el ruido, la distorsión de mi senoidal pura para convertirla en una onda cuadrada. O que más bien yo al generar una onda cuadrada estoy generando todas esas sumas de armónicas. ¿Estamos de acuerdo? Y hay un parámetro fundamental que vimos al inicio del curso que a mí me va a interesar determinar, que se llama la THD, la distorsión armónica total. Es decir, si yo sumo esta distorsión más esta, más esta, más esta, más esta, hasta donde yo quiera, ¿cuánto va a ser la suma de toda esa distorsión con respecto a la senoidal pura que me interesa? Y esa distorsión me va a decir o va a ser un indicativo de la calidad de la señal que yo tenga. Entonces, para hacer eso, en ORCAD lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al perfil de simulación y aquí ustedes observan que hay una herramienta que se llama Output File Options. Entonces le voy a dar clic ahí y aquí me dice, ok, ¿quieres que ejecute un análisis de Fourier? Sí, entonces actívame. Ahí ya le puse la palomita. ¿Dónde está tu frecuencia central? Pues a 60 ciclos. ¿Cuántas armónicas quieres que analice? 10, 15, etcétera. ¿Y qué variables quieres que determine yo en el análisis de Fourier? Entonces lo que voy a hacer es copiar estas dos y ponerlas aquí. Y el otro va a ser la senoidal, que ya sé que en teoría no debe de tener distorsión armónica. Le doy OK, aplicar, aceptar y lo corro de nuevo. Opsin. Ok,
Es que se me hace que no aceptó la otra opción. A ver, esperen. Dejarle primero esta. Ahí está. Vamos a ir uno por uno. Entonces yo agarro mi onda cuadrada primero. BK1, BK3. Y aquí me da el mismo gráfico. Entonces, ¿dónde puedo consultar el valor de la THD? Me tengo que ir a esta herramienta que está acá. ¿Qué quiere decir? Observar el archivo de salida. Y de aquí me voy hasta el final de la hoja. Y aquí está todo lo resultante en el análisis de Fourier. Entonces me dice, mira, analicé esto. Y tu primera armónica, déjenme ponerlo aquí de otro color. Tu primera armónica está a 60 ciclos por segundo y vale 127 volts. La segunda armónica está o debería estar a 120 y vale prácticamente 0 volts. 1.98 por 10 a la menos 14 volts, o sea, 0. Ya vimos que no hay segunda armónica. La tercera armónica está en 180 y vale 42.38 volts o 4.2380 por 10 a la 1. Y así sucesivamente me da las componentes armónicas. Y me dice, mira, la distorsión armónica total es 45.1%. Es muchísimo. Si yo les comento que para poder nosotros inyectar corriente alterna a la red eléctrica de la CFE me piden una distorsión máxima del 4% o del 8%, pues tenemos un buen camino para mejorar esa señal antes de querer tener mi sistema conectado a la red eléctrica, generando energía, por ejemplo, a partir de sistemas fotovoltaicos o de baterías. Entonces, ese parámetro para nosotros va a ser fundamental para definir si estamos obteniendo o no la calidad de la señal que se nos pide o que nosotros necesitamos. Entonces, ese 45% tendremos que mejorarlo de alguna manera. Pues el circuito ya no lo podemos cambiar mucho, pues es un puente H universal. ¿En dónde lo vamos a trabajar? En las estrategias de control, en la activación y desactivación de los transistores. Así es como lo vamos a trabajar. ¿Está claro cómo hacer el análisis de Fourier y el cálculo de la THD en ORCAD? Sí, ¿verdad? Sí, y por ejemplo en Multisim es parecido. Ok, vamos a hacerlo en Multisim. Yo voy a poner el mismo tipo de transistor, si es que lo encuentro. Espérenme. Voy a hacer el IRFC 40, aquí está. Entonces voy a poner mi puente H con mis transistores. Vamos a poner las resistencias. Bueno, la resistencia. Vamos a poner la fuente de alimentación. La tierra. Y necesito las fuentes pulsadas para activar mi transistor. Mis transistores más bien. Aquí una. Aquí otra. Aquí otra. Y aquí otra. Listo, es todo lo que necesito.
Vamos a conectarlo acá. Ay, Dios. Aquí también. Esto acá. Esto va a ser mi tierra general. Colector, perdón, drenador, surtidor. Y aquí conecto mis fuentes. Y mi resistencia de 1 kilo entre estos puntos de conexión. Y dijimos que le íbamos a dar de 0 a 15 volts, 1 nanosegundo. El ancho del pulso, 1 milisegundo, por ejemplo. El periodo le vamos a poner 16.66. Este va alterna, es decir, va desfasada con respecto a Q1. Entonces aquí lo que le voy a decir es que se espere 8.33 milisegundos. Y que aplique cada 16.67. De hecho, aquí le tengo que poner 8.33 milis también, para que me dure aplicando el pulso todo el tiempo. Este va con los mismos parámetros de Q3, 33 milis de desfase, 16.66 de activación. Último, este va igual que Q1. Pongo el medidor de voltaje y le voy a decir que me haga un análisis transitorio. Y pues vamos a ponerle 100 milisegundos, 166 milisegundos. Ya está aquí. Déjenme quito esta. Ah, pero le dejé 12 volts. Espérenme, déjenme le cambio el voltaje. Dijimos que eran 100 volts. 100 volts. Yo lo que estoy obteniendo, o lo que debo de obtener, es la misma onda cuadrada de lo que obtuve en ORCAD. Entonces, de 0 a 20. No, este es de menos 150, 150. Y abajo es de 0 a 20. Entonces ahí tengo mi forma de onda igualita que la que tenía yo acá en ORCAD. ¿Verdad? Yo le ajusto aquí la escala en ORCAD. 5 milisegundos. Hago un poco más gruesa. Y es exactamente la misma forma de onda. ¿Se fijan? Y en Multisim, para sacar mi transformada de Fourier y mi THD, lo que hago es seleccionar el tipo de análisis y le voy a decir que me haga un análisis de Fourier. Aquí está la opción, Fourier. Entonces le digo, ejecuta el análisis de Fourier y me pregunta prácticamente lo mismo que me preguntaban en ORCAD. ¿Cuál es tu frecuencia fundamental? ¿Cuántas armónicas quieres que analice? Y le recomiendo dejarlo así por default, ¿verdad? Entonces, normalmente hace el cálculo.
digo, fundamental está en 60 Hz. Quiero que hagas el análisis con 15 armónicas, por ejemplo. Y a la salida vas a analizar la sonda de voltaje PR1, que es el voltaje en la carga. ¿Ok? Y aquí te dice, ok, ¿cómo quieres que lo despliegue? ¿En forma gráfica y de tabla? ¿O nada más una gráfica o nada más una tabla? A ver, pues despliégame los dos. Está bien. La escala vertical es lineal, logarítmica, decibeles. No, pues déjamele a lineal. ¿Cómo quieres que despliegue? ¿Como barras normalizadas? O no, pues ahí déjamelo en forma de barras. ¿Ok? Y lo corro. Y ahí me da el análisis de Fourier. Observen que es la fundamental, tercera armónica, quinta, séptima, novena, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá me está diciendo, mira, la fundamental vale 127 volts, la tercera armónica vale 42.35 y así sucesivamente. Y tu THD es 45%. Entonces, si lo comparamos esto con lo que acabamos de obtener en ORCAD, es prácticamente lo mismo, si ustedes se fijan. ¿Verdad? ¿Qué me dice ORCAD? Fundamental a 60, 127.1. Fundamental a 60, 127.05, me dice Multisim. Pues es lo mismo. Tercera armónica 180, 42.38 volts. Tercera armónica a 180, 42.35 volts. Entonces sí van correspondiendo mis resultados. THD 45.1, THD 45.0085. Entonces mis valores coinciden. Así es como se hace el análisis de Fourier en Multisim y en ORCAD. ¿Alguna duda? Es importante porque ustedes lo van a tener que estar usando continuamente cuando les empiece a pedir el cálculo, el diseño y la simulación de inversores monofásicos, trifásicos sobre todo. Cuando entremos a los inversores trifásicos, ahí van a tener que estar midiendo continuamente la distorsión armónica total, las componentes armónicas individuales, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en que nosotros hacemos un análisis de Fourier. Ahora bien, ya vimos que la distorsión es muy grande. Hay una estrategia que se propone para minimizar un poco esa distorsión sin modificarle nada al circuito. Entonces, fíjense lo que dicen. Vas a agarrar tus fuentes, las que activan tus transistores, y en lugar de que en cuanto se apague una y se prenda la otra, déjales un tiempo de espacio. Entonces yo digo, ok, voy a poner un pulso que en lugar de durar 8.33 milisegundos activado, para Q1 y para Q4, le voy a recortar un poco y le voy a decir, apágate un poco antes. Por ejemplo, 7.33. Le estoy recortando 1 milisegundo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. 7.33 para Q1. Lo mismo voy a hacer para Q4.
y vamos a ver qué es lo que hace. Le digo que me muestre la forma de onda. Ay, Dios, ahí ya me marcó error. A ver, dice que hay un problema de convergencia. Ok, vamos a reducir estos también, pues. Es 7.33. Igual me sigue marcando problemas de convergencia. Vamos a reducirle los parámetros de simulación. Las tolerancias. Ahí ya quiso. Entonces ahora me voy a 20 milisegundos. Entonces, lo que está sucediendo, estoy metiendo estos tiempos donde ninguno de los 4 transistores está activado. Entonces, como ninguno está activado, a estos tiempos se le llaman tiempo muerto. ¿Y por qué metemos esos tiempos muertos? Bueno, hay distintas razones. La principal es porque nos interesa observar a ver si se reduce la distorsión armónica. Entonces, yo le voy a decir, ok, hazme el análisis de la distorsión armónica ahora con esa nueva forma de onda. Válgame Dios. Otra vez. A ver. Aquí está. 3 y 10 a la menos 3. A ver si así ya quiere. Ahí está. Entonces, fíjense que del 45%, nada más jugando con el tiempo de activación y desactivación de los transistores, ya lo bajé a 32%. 33%. Prácticamente reduje en 13% la distorsión de la señal. Y no le cambié absolutamente nada al circuito. Nada más metí los tiempos muertos. Eso es jugar con las estrategias de control, los algoritmos de control de mis transistores para mejorar la calidad de la señal y volverla más senoidal. Entonces, cada vez voy a intentar, con todas las estrategias que vamos a ir estudiando, vamos a tratar de ir mejorando la calidad de la señal, acercándola cada vez más a una senoidal perfecta. Y va a haber algunas configuraciones y algunas estrategias que nos van a permitir llegar a 8, 10, 7, 5% de distorsión armónica, que ya es suficiente, más que suficiente, para cualquier aplicación en circuitos y en máquinas que requieran corriente alterna. Entonces, la aplicación típica, ¿verdad? Tú tienes un sistema interconectado fotovoltaico, por ejemplo, déjenme se los muestro típicamente, es algo así. Conectado a la red. Y entonces ustedes tienen una configuración, a ver si aquí está, de este tipo.
Esto es lo que nosotros estamos construyendo, el inversor. Entonces, ustedes tienen sus paneles fotovoltaicos que están generando corriente directa a partir del sol. Pero la corriente es variable. Si ustedes se fijan, conforme va avanzando el sol en el día, el ángulo con el que le pega a las celdas fotovoltaicas va a ir cambiando y por lo tanto el voltaje va a ir alterándose y la potencia. Entonces, bueno, hay un circuito con los choppers. Nosotros estabilizamos este voltaje de corriente directa. Y luego se lo inyectamos al inversor. En el inversor es toda la estrategia de control, que la gran mayoría está basada en la estrategia PWM, para ir mejorando la salida, acercarlo a lo que la Comisión Federal de Electricidad me pide. Y entonces nosotros vamos a aprender a diseñar, simular y eventualmente, para que ya nada más ustedes tengan la necesidad de armar un inversor monofásico, donde van a tener su fase y su neutro. Y eso lo conectan a un medidor bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Bueno, en la noche, cuando no hay radiación solar, pues obviamente tu sistema no está generando potencia eléctrica, pero tú sí consumes en tu casa. Entonces, vas a tener que pedirle energía a la red, a la Comisión Federal. Pero en el día, por ejemplo hoy, que se supone que es un día despejado, soleado, no como ayer que estuvo medio nublado, inclusive aunque esté nublado genera algo de potencia eléctrica, pero un día soleado es ideal para las celdas fotovoltaicas. Tú vas a generar una energía suficiente para alimentar tu casa, si está bien dimensionado, si te calcularon bien tu número de celdas que requieres. Y entonces, durante el día, imagínate que se van todos de la casa y dejan al sistema operando. Entonces, como nadie está consumiendo en tu casa, el exceso de energía lo estás tú inyectando a la red. Bueno, para poderlo inyectar, necesitas que la calidad de la energía eléctrica sea suficientemente buena para no meter fallas en la red. Si tú metes una onda cuadrada horrible como la que estamos ahorita generando con todo y mis pulsos muertos, mis tiempos muertos, que traen 32% de THD, la comisión no te lo va a aceptar, te va a decir, oye, no, me estás metiendo demasiado ruido a la red. Y te vas a decir, pues es nada más una casita, o sea, ¿cuál es el problema? La red eléctrica es gigantesca, sí, pero si cada quien hiciera eso, pues se cae la red eléctrica. Porque cada armónico representa una corriente suplementaria que va a tener que viajar a través de la red eléctrica, mete ruido en otras instalaciones y provoca fallas generalizadas. Entonces, por eso es tan estricto el criterio de decir, no señor, aquí es 8% en voltaje y 4% en corriente de THD. Entonces vas a tener que trabajar en tu esquema de control de tu inversor para acercarte a estos valores que te pide la Comisión Federal. Ya una vez que tu inversor genera este nivel de distorsión tan pequeño o algo parecido, entonces sí le hablas a la comisión y le dices, mira, ya tengo mi sistema, yo lo hice. O sea, a la comisión le vale y va a decir, pues qué bueno. Lo compré, no, yo lo hice, está bien, está chido. Pues allá muy tu seguridad, ¿verdad? Pero a mí asegúrame que tu corriente alterna tiene máximo 8% de distorsión en voltaje. Llegan, te lo miden y te dicen, ok, entonces ahora sí ya eres viable para sacar un contrato de interconexión a la red. Y ese contrato de interconexión incluye la instalación de un medidor bidireccional, no es el común y corriente que tienen la mayoría de las casas. Y ese medidor bidireccional tiene esa característica. Cuando tú le inyectas a la red,
te va descontando los kilowatt-hora, que es energía que generas, y cuando usas energía de la red, te la va sumando. Y al final del bimestre, te hace el cálculo total y te dice, ok, usaste tanto, regresaste tanto, tienes saldo a favor o tienes saldo a pagar. Así es como funciona un sistema de interconexión. Si tienes aerogeneradores es algo parecido. El aerogenerador, si bien te entrega corriente alterna variable, lo tienes que rectificar y luego le metes un inversor. Entonces, los inversores son ampliamente utilizados en todas las fuentes de energías alternas. A pesar del debate que hay ahorita, que si hay futuro o no para las energías alternas, créanme, no se vayan con la finta, es un hecho que cada vez más y más vamos a estar utilizando la tecnología de los inversores, la tecnología de las celdas fotovoltaicas, los aerogeneradores y las más que vayan a salir por ahí. Entonces hay energías renovables de aquí a futuro para rato. Entonces, lo que nos interesa es justamente ir analizando esos esquemas de control. El que vimos ahorita es la onda cuadrada y vimos que traía un 45% de THD. Ya les enseñé cómo calcularla. Y tenemos también la onda cuadrada optimizada, la que acabamos de hacer también con los tiempos muertos, que reduce la THD, en algunos casos hasta el 27% si está bien calculada la cantidad de tiempos muertos. ¿Ya? Más adelante vamos a ver los otros esquemas de control ya más sofisticados que nos van a permitir bajar todavía más la distorsión armónica total. En general es la onda senoidal, la tercera armónica y la modulación en espacio vectorial. Son los que vamos a cubrir en este curso. Pero por el momento, pues lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de ver? ¿Sí está claro todo? De lo de ahorita.